En el año más pobre de mi vida, por 500.000 yuanes, fingí ser mi hermana mayor para cuidar a su prometido ciego. El día en que él recuperó la vista, desaparecí sin despedirme. Nos volvimos a encontrar en una entrevista empresarial. Yo era una simple periodista en prácticas, casi desconocida. Él, ya con su identidad recuperada, era el joven maestro de la poderosa familia Su. Durante la entrevista, alguien le preguntó, se dice que durante su enfermedad fue gracias a su prometida, la señorita Chan, que nunca lo abandonó. ¿Es cierto que pronto habrá boda? Él sonrió levemente, levantando la mano para mostrar el anillo. Sí, ella y yo estamos a punto de comprometernos, pero su mirada, detrás de los lentes, se deslizó, intencionada o no, hacia donde yo me encontraba, en un rincón. Capítulo 1. Antes de que comenzara la entrevista, el lugar estaba lleno de murmullos. El joven maestro que entrevistarán hoy es quien realmente controla toda la familia Su, susurraban algunos. Dicen que hace 5 años quedó ciego y fue expulsado de su familia. Si no fuera por su prometida, que nunca lo abandonó, quizá ya estaría muerto. SHHH. Baja la voz. Yo me sentaba a un lado, manteniendo una sonrisa forzada, mientras mis uñas se clavaban profundamente en la palma. De pronto, mi compañero, Tom, se giró hacia mí. Pilar, ve por un vaso de agua, por favor. Justo cuando llegué al dispensador cerca de la puerta, esta se abrió de golpe. Una silueta familiar irrumpió en mi vista, y mi mente se quedó en blanco. En 3 años, Duncan Su había cambiado por completo. El joven algo delgado que recordaba ahora era alto, con rasgos afilados y una expresión imponente. Sus ojos, antes nublados por la ceguera, ahora eran fríos y penetrantes. Permiso, dijo con voz baja, sin emoción. Su mirada, a través de los lentes, pasó sobre mí, como si observara a una completa desconocida. Ni un segundo de pausa. Caminó hacia el escenario rodeado de sus guardaespaldas. Al pasar junto a mí, un leve aroma amaderado y frío me envolvió por un instante. Me quedé inmóvil, y unos segundos después comprendí. Los 2 años que pasé a su lado fueron cuando Duncan estaba en su peor momento. Lo habían echado de la familia Su y había perdido la vista en un accidente. Por supuesto, nunca supo cómo era mi rostro. Y quizá eso era lo mejor. Cuando regresé con el vaso de agua, la entrevista ya había comenzado. Duncan estaba sentado en el estrado, con los dedos entrelazados bajo el mentón, observando a todos con calma y dominio. Respondía a las preguntas de negocios con voz serena. De repente, la puerta lateral se abrió. Sandra entró con una sonrisa, dirigiéndose hacia él. Perdón, Duncan. Hubo un pequeño problema en el set de rodaje y llegué tarde. Sosteniendo el dobladillo de su elegante vestido color champaña, se sentó junto a él. El público guardó silencio por un instante. Luego, el ambiente se llenó de murmullos cargados de curiosidad y picardía. Tom, sosteniendo su vaso de agua, giró la cabeza hacia mí con una sonrisa de sorpresa. Pilar, ¿sabes? Tú y Sandra se parecen un poco. Apreté los labios y respondí con una sonrisa tensa. Ella es una estrella de cine. Me halaga con la comparación. Por supuesto que nos parecíamos, porque ella y yo éramos hermanas de sangre. Capítulo 2. Se dice que durante su enfermedad, fue gracias a la señorita Chan, que siempre estuvo a su lado sin abandonarlo. ¿Es cierto que ustedes dos están a punto de comprometerse? Mi garganta se tensó de repente mientras miraba a Duncan Su en el escenario. Él curvó ligeramente los labios y levantó la mano izquierda, mostrando el anillo en su dedo anular. Era un sencillo anillo de plata, el mismo que yo había comprado años atrás, trabajando horas extra, solo para animarlo un poco. En el dedo del joven maestro de la familia Su, una joya tan barata resultaba casi absurda, pero él parecía no notarlo. Sus dedos acariciaron con suavidad la superficie del anillo. Sí, dijo con serenidad. Ella y yo estamos a punto de comprometernos. Mientras hablaba, su mirada recorrió al público, y de forma sutil, intencionada o no, se detuvo en mí, en la esquina del salón, solo por unos segundos. Antes de apartarla, el micrófono pasó entonces a Sandra Chan. Señorita Chan, se comenta que está rodando una película con el director Lu. Él rara vez trabaja con actrices nuevas. ¿Tuvo algo que ver la influencia del presidente Su? Ella sonrió con elegancia. Por supuesto, respondió con naturalidad. Siempre he tenido mucha confianza en mi capacidad profesional, pero no niego que Duncan ha hecho mucho por mí, y sinceramente, merezco ese favoritismo. Su respuesta segura y su porte distinguido despertaron la admiración de todos los presentes. Alguien preguntó entonces, ¿podría contarnos alguna historia sobre cómo usted y el presidente Su se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles?
La sonrisa en los labios de Sandra se congeló. El aire pareció espesarse, el tiempo fluyendo con lentitud dentro de aquel silencio extraño. Después de un largo instante, Duncan soltó una leve risa y tomó el micrófono. No hay mucho que contar, dijo con voz tranquila. Los recuerdos entre ella y yo, solo necesitamos conservarlos los dos. Sentí un ardor en los ojos. Apreté con fuerza el bolígrafo y bajé la cabeza, intentando disimular mi turbación. Con solo cerrar los ojos, los recuerdos del pasado regresaban. En su adolescencia, Duncan siempre había sido rebelde y orgulloso, y por eso había ganado más enemigos que amigos. Después de su caída, algunos de esos enemigos vinieron a buscarle problemas. Yo me interpuse para protegerlo, y terminé cayendo por las escaleras, cubierta de sangre. Aquellos tipos, asustados, salieron corriendo. Me mordí los labios. Me levanté tambaleando y fingí que nada había pasado. Vamos, volvamos a casa, le dije con voz débil, pero Duncan me tomó de la mano de repente. Estás herida, vamos al hospital. No estoy. Huelo la sangre, interrumpió, alzando la voz. Lágrimas rodaron por sus ojos nublados, como estrellas cubiertas de polvo. Sus delgados brazos me rodearon con fuerza, y cuando habló, pronunció el nombre de mi hermana, Sandra. Cuando recupere la vista, susurró, te daré la boda más grandiosa del mundo. Capítulo 3. Después de la entrevista, el cielo se volvió gris y sombrío. Afuera del lugar, la lluvia caía fina como una cortina. Tom palpó su bolsillo y volvió a darme una orden. Pilar, dejé la tarjeta de memoria adentro. Ve a buscarla, por favor. Corrí sobre el suelo húmedo, esquivando los charcos. El número del ascensor marcó el 1. Un segundo después, las puertas se abrieron, y choqué de frente con dos personas que salían. Sandra tenía la cabeza ligeramente inclinada mientras hablaba con Duncan sobre trivialidades del rodaje. Aunque él mantenía una expresión indiferente, la escuchaba con paciencia. Su cercanía era evidente. Cuando me vio, el rostro de Sandra se tensó de inmediato, tornándose desagradable. Perdón, murmuré apenas, y me giré, dispuesta a subir por las escaleras. Pero detrás de mí, la voz de Duncan resonó. Detente. Me quedé inmóvil. ¿No ibas a usar el ascensor? Sube. Giré lentamente, bajando un poco la voz. Gracias, señor Su. Dijo que subiera, pero no se movió del lugar. Simplemente me observó fijamente. ¿Tú también eres periodista en esta entrevista? No escuché ninguna pregunta tuya. Bajé la mirada. Señor Su, acabo de regresar al país después de graduarme. Soy solo una periodista en prácticas. No tengo derecho a hacer preguntas. Ya veo, respondió con voz baja, sin revelar en qué pensaba. A su lado, Sandra me lanzó una mirada llena de veneno y dijo con impaciencia. Vámonos, Duncan. Esta noche tenemos que vernos con el director Lu. Finalmente, Duncan apartó la mirada. Vamos. Capítulo 4. Me quedé sola en el ascensor que subía, perdida en mis pensamientos. Después del divorcio de mis padres, mi padre se llevó a Sandra y se casó con una mujer rica de la familia Chan, convirtiéndose en un esposo que entra a la familia, alguien que se casa para mejorar su posición. Desde que tengo memoria, nunca volví a ver a Sandra, hasta hace 5 años, cuando apareció de repente. Te daré 500,000 yuanes, me dijo. Quiero que tomes mi lugar y cuides de alguien por mí. Mi madre acababa de morir por una enfermedad y yo estaba llena de deudas. No tenía otra opción, así que acepté. Solo al encontrarme con la persona supe quién era. El joven maestro de la familia Su, Duncan Su, el prometido de Sandra, con quien se había comprometido hacía poco antes del accidente. Un ciego, y además un heredero caído en desgracia. ¿Quién querría cuidar de él?, dijo ella con asco. Si no fuera por la opinión pública, ya habría roto el compromiso hace tiempo. En aquel entonces, Sandra acababa de iniciar su carrera como actriz. Había conseguido un buen papel y su futuro brillaba. Temía ser acusada de cruel y desalmada, así que me entregó a mí ese papel de cuidadora. Durante 18 años, Duncan había vivido sin contratiempos, hasta que el destino lo golpeó. Su carácter se volvió insoportable. Durante los primeros días que lo cuidé, me trataba con frialdad y sarcasmo. Yo solo hacía mi trabajo. No respondía. Hasta aquel día en que fui al cementerio a visitar la tumba de mi madre y regresé un poco tarde, él volvió a estallar. Sandra, deja de actuar frente a mí. Sé que me desprecias. ¿Solo finges por miedo a lo que dirán los demás? No terminó la frase, porque de pronto bajé la cabeza, y lo besé. Fue mi primer beso. Torpe, sin experiencia, y teñido de una rabia contenida. Más un mordisco que un beso. Duncan se quedó completamente quieto. Incluso la punta de sus orejas se puso roja. Tú, balbuceó. Yo,
con una chispa de desafío. Volví a morderle suavemente los labios. Luego me aparté un poco, apoyando las manos en sus hombros, respirando con agitación. ¿Lo sientes ahora?, le pregunté. ¿Aún crees que te desprecio? Capítulo 5. Bajé con la tarjeta de memoria para buscar a Tom. Él sonrió satisfecho. Pilar, eres bastante diligente. Justo esta noche hay una cena importante. Te llevaré conmigo para que conozcas a algunas personas. En este trabajo, las conexiones lo son todo. Le agradecí enseguida, pero cuando llegamos al lugar, en el estacionamiento vi un Rolls Royce negro muy familiar. Me quedé helada. ¿El señor Su también está aquí esta noche? Tom me guiñó un ojo. Claro, la cena a la que te llevo es precisamente la del señor Su. Vamos, Pilar, no subestimes los contactos de tu amigo Tom. Ya era demasiado tarde para arrepentirme. Solo me quedó seguirlo, fingiendo tranquilidad. Por suerte, el salón privado era enorme. Nosotros, los periodistas de menor rango, no compartíamos mesa con Duncan ni con los grandes empresarios. Tom me presentó a varios veteranos del gremio. Ella es la nueva incorporación de nuestra empresa. Muy lista la chica. Se llama Pilar. Vamos, saluda a todos. Como novata, era inevitable brindar con cada persona. Después de tantas copas, mi cabeza empezó a dar vueltas. Apenas alcancé a murmurar una disculpa antes de correr al baño con la mano sobre la boca. Vomité hasta sentir que el mundo giraba. Me enjuagué la boca, me eché agua fría en la cara y salí al pasillo. La luz amarillenta creaba sombras suaves. Junto a la ventana, en un rincón oscuro, se encontraba una silueta familiar. Mi corazón dio un vuelco. Quise fingir que no lo había visto y seguir de largo, pero una voz profunda resonó detrás de mí, cada palabra cargada de emociones contenidas. Pilar. Mis pasos se detuvieron en seco. Tragué saliva con dificultad, oyendo cómo sus pasos se acercaban lentamente. Instintivamente cerré los ojos. El sonido se detuvo frente a mí. Sentí su presencia, ese aroma inconfundible que se acercaba poco a poco. Abrí los ojos y encontré su mirada, profunda, oscura, como un mar silencioso. Señor Su, mi voz temblaba. ¿Cómo sabe mi nombre? No respondió de inmediato. Me observó largo rato antes de incorporarse con calma. Tu compañero te hizo brindar con todos. Todo el salón sabe cómo te llamas. Al recordar la voz retumbante de Tom, me ardieron las mejillas. Perdón, mi compañero es muy amable con los recién llegados. Tal vez demasiado entusiasta. Si ha interrumpido su velada, señor Su, le pido disculpas. Elegí las palabras con cuidado, temiendo que mi disculpa pudiera afectar a Tom. Duncan guardó silencio de nuevo, bajo la cálida luz del pasillo. Entrecerró los ojos y esbozó una media sonrisa. Así que en la opinión de la periodista Pilar, ¿soy alguien tan quisquilloso? Bajé la cabeza. No era mi intención, señor Su. Entonces, una tarjeta con letras doradas apareció ante mí. Aún estás en tu periodo de prácticas, ¿verdad? Preguntó con voz suave. Tengo una oferta de trabajo. ¿Te gustaría intentarlo? Capítulo 6. Cuando regresé, todavía me sentía un poco mareada. Apenas crucé la puerta, Tom me tomó del brazo con preocupación. ¿Estás bien, Pilar? Me froté el estómago que aún dolía y respondí en voz baja. Lo siento, Tom. Me operaron del estómago hace tiempo, y no tolero bien el alcohol. Él frunció el ceño, a punto de decir algo, pero entonces su mirada bajó, y se detuvo en la tarjeta dorada que yo sostenía en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par. Esa es la tarjeta personal del señor Su, la suya. ¿De verdad? Asentí con la cabeza. Recordé la escena de hacía unos minutos. Era la famosa tarjeta privada que muy pocos habían conseguido, una que permitía contactarlo directamente, algo que la gente decía que ni con todo el dinero del mundo se podía obtener. Un favor así no se acepta sin motivo. Levanté la vista con cautela, bajando la voz. Una oportunidad tan valiosa, ¿por qué el señor Su se la daría a una periodista insignificante como yo? Tom curvó los labios con una sonrisa entre incrédula y divertida. Tal vez, simplemente le caíste bien. Esa, sin duda, era una respuesta muy al estilo de Duncan. Durante los 2 años que lo cuidé, con el tiempo nos fuimos conociendo mejor, y empezó a mostrarme sus pequeñas rebeldías, esos arranques de orgullo que usaba para esconder su fragilidad. Por ejemplo, en ciertos momentos, recuerdo haber mordido mis labios, conteniendo los pequeños gemidos que se escapaban de mi garganta, mientras los sujetaba del cabello. No puedes ver, le susurré, así que deja de moverte. La luz tenue iluminaba su rostro. El joven alzó un poco la cabeza. Los mechones suaves de su flequillo rozaban sus ojos desenfocados. Se humedeció los labios. Sus dedos se deslizaron hasta mi cuello, presionando con suavidad.
y con voz ronca, dijo, hay otras partes que sí funcionan, así que quiero escucharte, déjame oírte. Volví en mí, improvisando una excusa cualquiera para despistar a Tom. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, mi jefe me llamó, me habló con una sonrisa amable. Pilar, hay un programa de telerrealidad muy popular sobre relaciones sentimentales. Quiero que te prepares para participar como observadora invitada. Acepté, sin pensarlo demasiado, pero cuando empecé a trabajar en el proyecto, me enteré de quiénes serían los invitados de la próxima emisión, Sandra y Duncan. Desde aquella entrevista, la noticia de su compromiso había arrasado en las redes sociales. Era parte de la campaña promocional del programa. Los comentarios de los fanáticos estaban llenos de emoción. Caminaron juntos en los momentos más oscuros, y ahora se reencuentran en la cima. Esto sí es amor verdadero. Dicen que la empresa de la familia Chan estaba en decadencia, pero con el apoyo del grupo Su, ha vuelto a prosperar. Una pareja poderosa. Los admiro tanto. Leí los comentarios por encima y cerré la pantalla. La presentadora, Yang Duo, revisaba el guión mientras me hablaba con tono casual. Si lográramos sacar alguna historia de esos 2 años en los que se apoyaron mutuamente, el programa sería un éxito. Guardé silencio unos segundos y luego respondí en voz baja. Entendido. Apreté con fuerza el bolígrafo entre los dedos. Cada detalle de esos 2 años. Nadie los conoce mejor que yo, pero son cosas que jamás podré contar. Capítulo 7. Con los recursos y contactos de la familia Su, Sandra se había convertido en una actriz de primera línea. En el punto más alto de su fama, apenas comenzó el programa, el número de espectadores en la transmisión en vivo superó el 1.000.000. Bajo las luces del estudio, escuché a la presentadora, Yang Duo, decir, se comenta que el señor Su y la señorita Sandra ya están hablando de matrimonio. ¿Podrían compartir con nosotros cómo ha sido ese camino juntos? Sandra giró la cabeza hacia él y sonrió dulcemente. Nunca creí en los rumores ni en las calumnias sobre él, respondió con voz suave. A mis ojos, Duncan siempre ha sido el hombre que más he amado. Lo miró con ternura, con unos ojos tan brillantes que parecían humedecidos. Duncan bajó las pestañas, esbozando una sonrisa apenas visible. Mientes. ¿Ya olvidaste cómo me despreciabas cuando me quedé ciego? Sandra se quedó inmóvil, sorprendida. Su mirada se desvió hacia mí, cargada de rencor, pero frente a las cámaras no tuvo más remedio que mantener la sonrisa. No lo recuerdo bien, dijo con voz forzada. Supongo que con el tiempo nuestra relación se fortaleció, y solo me quedé con los recuerdos felices de cuando nos enamoramos. Eché un vistazo rápido al monitor detrás del escenario. Los comentarios en vivo se desbordaban por la pantalla. ¡Qué dulzura! Son la pareja perfecta. Solté el guión y tomé el micrófono. Parece que sus versiones no coinciden del todo, dije con una sonrisa profesional. Tal vez haya algo más detrás. ¿Podrían contarnos cómo superaron sus diferencias? No esperaba que él respondiera, pero después de un silencio prolongado, Duncan habló. Cuando perdí la vista, me sentía destruido, enojado con el mundo, y también la rechazaba a ella. Ella trabajaba todo el día y aún así encontraba tiempo para cuidarme. Un día, con tanto cansancio, dejó el pescado hirviendo en la olla, bajó a comprar sal, y olvidó apagar el fuego. Cuando regresó, la cocina ya estaba en llamas. Mi garganta se cerró. En mi mente, las imágenes de aquel atardecer volvieron a cobrar vida. El aire aún ardía con el calor del incendio. Arrastré a Duncan fuera de la habitación. Lo sujeté del cuello de la camisa y lo abofeteé con fuerza. ¿Estás loco? ¿Quieres morir? Grité, temblando de pies a cabeza. Pero él no me gritó de vuelta como solía hacerlo. Guardó silencio por un larguísimo rato, y con voz ronca, apenas audible, murmuró, ¿y si muriera? ¿No sería eso una liberación para ti también? En ese momento, lo comprendí. Aquel joven arrogante de la familia suya no era más que un chico roto, un perro herido que fingía ser fuerte. Respirando con dificultad, lo empujé de nuevo hacia la habitación. Las paredes ennegrecidas por el fuego aún olían a humo. Fui desabrochando uno por uno los botones de su camisa y le susurré, no tengo cena esta noche, págame con eso. Él pareció darse cuenta de lo que yo insinuaba. Deberías pensarlo bien, empezó a decir, pero lo callé con un beso urgente, devorando sus palabras. Duncan, le dije entre suspiros, nunca te he visto como una carga. Aquella noche, el mundo pareció desmoronarse y solo quedamos nosotros. Y ahora, mientras él recordaba esa historia frente a las cámaras, la mujer a su lado, su prometida, era Sandra. El público entero creía que esos recuerdos pertenecían a ellos dos. Un dolor sordo me atravesó el pecho, expandiéndose con fuerza. Desde donde estaba, el aire se llenaba con el aroma familiar de Duncan, envolviéndome despacio.
silenciosamente. Era el mismo perfume que alguna vez fue mío, pero que ya no me pertenecía. Él hizo una breve pausa, mientras el público aplaudía. Jamás olvidaré, dijo finalmente, la luz de la luna aquella noche. Brillaba tanto que parecía iluminarlo todo. Yo no podía ver, pero ella me habló hasta el amanecer. Apreté la pluma entre mis dedos y bajé la cabeza con prisa. Mis ojos ardían. Capítulo 9. Como cambié mis preguntas a último momento, logré sacar a la luz varios temas que nadie conocía antes. La entrevista fue un éxito rotundo. Al final del programa, el número de espectadores en la transmisión en vivo superó los 10 millones. Por primera vez, el público conocía los detalles ocultos del pasado del poderoso heredero de la familia Su. Todos estaban eufóricos. En el backstage, Yang Duo me dio una palmada en el hombro. «Eres toda una periodista», dijo riendo. Esas preguntas improvisadas fueron tan directas que nadie podía esquivarlas. Pero, al girarse, vio que Duncan y Sandra se acercaban. De inmediato se quedó callada. La mirada de Duncan era fría cuando se posó en mí. «¿Las preguntas de hoy fueron idea tuya?» Asentí con la cabeza. Sandra habló entonces con una sonrisa envenenada. «Vaya, periodista Pilar. Sabes muy bien cómo tocar los puntos más sensibles. Pero déjame darte un consejo. Recuerda la ética profesional, y no sueñes con cosas que no te corresponden». No respondí, solo miré a Duncan. Su expresión era severa, impenetrable. Finalmente dijo con calma: «La periodista Pilar tiene mucho talento. A partir de ahora, será ella quien se encargue de la comunicación con nuestra empresa». Sandra lo miró con incredulidad. En sus ojos se mezclaron el miedo y el odio, demasiado claros como para disimularlos. Más tarde, cuando nadie nos veía, me interceptó en un pasillo. Su mirada era una mezcla de recelo y desprecio. «Pilar, eres realmente insaciable», escupió. «Ya te pagué en su momento. ¿Qué demonios haces de vuelta aquí?» La miré con calma. «Me gradué y ahora trabajo», respondí. Simplemente, una frase normal, pero ella la tomó como una provocación. «¿Trabajo? ¿Crees que soy idiota?», gritó. De repente, lanzó su bolso hacia mí con furia. «Desaparece. Ve y dile que renuncias al proyecto. Si no lo haces, te aseguro que no volverás a tener un solo día de paz». El bolso, un Hermès carísimo, cayó al suelo. La cadena se abrió y todo su contenido se desparramó. Yo no dije nada, solo me di la vuelta y me marché, pero Sandra cumplió su amenaza. De pronto, empecé a encontrar obstáculos por todas partes. Varios proyectos que ya me habían asignado terminaron en manos de otros, sin explicación. Esa tarde, antes de salir de la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. «El próximo mes habrá una conferencia muy importante», me dijo. «El evento anual de desarrollo. Quiero que seas la presentadora». Me quedé sorprendida. Él añadió, sonriendo: «Fue el señor Su quien te pidió personalmente». Al salir del trabajo, vi un Rolls Royce negro estacionado frente a la empresa. El cristal se bajó lentamente, revelando el rostro sereno y distante de Duncan. «Ya que la periodista Pilar tiene tanta curiosidad por mi pasado», dijo con voz baja, «¿por qué no venir a preguntarme en persona?» Bajé la mirada. «No tengo intención de entrometerme en su vida privada, señor Su. Solo cumplía con mi trabajo». «Aunque sea por trabajo», replicó él. «Te di mi tarjeta personal. Podrías haberme contactado directamente». Apreté los labios. No lo creí necesario. En ese momento me di cuenta de algo. Habían pasado 3 años. Él ya no era aquel chico impetuoso, rebelde, que necesitaba consuelo después de cada pelea. Ahora era el señor Su, el hombre que controlaba todo el poder de la familia. La familia Chan estaba en decadencia, y sin el consentimiento, o la indulgencia, de Duncan, Sandra jamás se habría atrevido a atacarme de esa forma. Quizá, para él, aquel pasado fuera una vergüenza, algo que no deseaba recordar. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Detente». Abrió la puerta del coche y dio un paso largo, bloqueándome el camino. «Señorita Pilar», dijo, con una leve sonrisa cansada, «¿podemos hablar?». Abracé mi bolso contra el pecho, con la garganta seca. «¿De qué quiere hablar, señor Su?». Duncan curvó apenas los labios, y en su mirada apareció algo diferente, una pizca de cansancio, y tal vez, algo de ternura. «Hablemos de trabajo», respondió. «¿Te parece?». Capítulo 10. Durante la siguiente media quincena, Duncan vino a buscarme 2 veces más. Era para verificar algunos de los anuncios importantes que se harían en la conferencia de prensa. Al final, como si de repente recordara algo, me entregó un documento. «El gran proyecto turístico que aún no se ha anunciado será una cooperación directa con la provincia. Puedes revelarlo en la conferencia como una exclusiva que tú descubriste».
Guardé silencio unos segundos. Tomé el documento y le di las gracias. Cuando Tom se enteró, me insistió una y otra vez. Parece que el presidente Su te aprecia bastante. ¿Por qué no le mencionas, de forma sutil, lo de que Sandra te está oprimiendo? Mientras corregía el guión de la presentación, sonreí levemente. No hace falta. ¿Crees que él se pondrá en contra de su prometida solo por una periodista desconocida? Llegó el día de la conferencia. El lugar estaba lleno hasta los topes. El asiento central, que debía ocupar Duncan Su, estaba vacío. Entre el parpadeo de incontables luces de los focos, yo estaba anunciando los próximos acuerdos importantes del Grupo Su. De pronto, un periodista desconocido se levantó y gritó: ¿De dónde robaste información tan confidencial? Mi expresión se endureció. Mi cooperación con el Grupo Su fue completamente legítima y por vía oficial. ¿Legítima? Una mujer que abre las piernas para ascender gracias a las reglas no escritas, ¿se atreve a decir eso? Su voz resonó fuerte. Tengo pruebas. Alguien subió al escenario. Era Sandra. Me observó y suspiró suavemente. Pilar, es normal que una periodista tan insignificante como tú se sienta atraída por Duncan. Quise dejarte algo de dignidad, pero veo que solo entiendes cuando ya estás frente al ataúd. La pantalla detrás de mí cambió de repente del PowerPoint a unas fotos comprometedoras. Y la persona en las fotos, era yo. Le enviaste esas fotos. Fuiste a tocar la puerta de su habitación de hotel en mitad de la noche con un camisón. Y además están los videos de vigilancia de ti entrando a un hotel con tu jefe. Con sus palabras, la pantalla volvió a cambiar. Se veía la entrada de un hotel con luces tenues, donde yo y mi jefe entrábamos juntos. Eres una reincidente. Entre los murmullos y exclamaciones del público, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Duncan, impecablemente vestido, entró con paso firme y mirada cortante. Su mirada recorrió la sala, pasó por mi rostro, sin detenerse ni un instante. Sentí que mi corazón se hundía de golpe. El foco sobre el escenario me iluminaba por completo, como si fuera una ejecución pública bajo todas las miradas. La multitud comenzó a murmurar. Gente así es una vergüenza para nuestro gremio de periodistas. Qué repugnante. No tiene ni una pizca de ética profesional. Hay que vetarla. No miré a nadie. Solo fijé mis ojos en Duncan. Él miró a Sandra y dijo con calma: ¿Qué acabas de decir? Sandra, con los ojos enrojecidos y las lágrimas a punto de caer, respondió: Duncan Su, ella te engañó. Se hizo pasar por periodista para acercarse a ti y robarte información confidencial, perjudicando al Grupo Su. Incluso esta oportunidad de presentar la conferencia la consiguió gracias a las reglas no escritas. Duncan guardó silencio unos segundos y luego me miró. ¿Tienes algo que decir? Capítulo 11. ¿Qué si tengo algo que decir? En la mirada de Sandra percibí su odio y su satisfacción. De pronto, todo me pareció terriblemente absurdo. Ella y yo solo nos llevamos 2 años. Somos hermanas de sangre, hijas del mismo padre y de la misma madre. Después de que mamá falleció, se suponía que debíamos ser las únicas personas en este mundo verdaderamente unidas. Curvé los labios y solté una sonrisa irónica. Apreté el micrófono y hablé. Quiero decir algo, presidente Su. Su prometida está hablando sin pruebas, inventando calumnias de forma intencionada. Si por amarla decide mirar cómo ella distorsiona los hechos y miente deliberadamente, escribiré todo esto con precisión en la nota de prensa de hoy. El público no es ciego. Si un proyecto es dirigido por alguien incapaz de distinguir entre lo correcto y lo falso, difícilmente será digno de confianza. Tanto aquel joven arrogante que fue una vez, como el actual líder del que se dice que es implacable. Ante una amenaza tan directa deberían haberse enfurecido, pero no. Él simplemente avanzó bajo las luces, paso a paso, hasta subir al escenario. Se detuvo frente a mí, a la misma altura, mirándome desde lejos, y con una voz suave pronunció mi nombre. Pilar. Un nudo amargo me llenó el pecho. No quería escuchar cómo él defendía a Sandra. Giré el rostro y declaré con firmeza, palabra por palabra: todas las acusaciones en mi contra son falsedades inventadas. Entre el presidente Su, prometido de la señorita Chan, y yo, no existe más que una relación profesional. Ningún contacto personal. ¿Ningún contacto? Antes de que terminara de hablar, la voz de Duncan me interrumpió. ¿Y el anillo que me regalaste? ¿No piensas hacerte responsable de eso? Capítulo 12. Me quedé paralizada y giré la cabeza bruscamente para mirarlo. Él levantó la mano izquierda, mostrando en su anular un anillo de plata extremadamente sencillo. Era de material barato y de una manufactura común, pero gracias al cuidado de su dueño, brillaba bajo la luz con un resplandor deslumbrante. Ese anillo me arrastró de golpe a los recuerdos de hace 4 años. Aquel día era el 19º cumpleaños de Duncan.
durante los primeros 18 años de su vida. Cada uno de sus cumpleaños había sido un derroche de lujo y ruido. Solo esa vez, la más humilde de todas, estuvo conmigo como única compañía. Para animarlo, trabajé 2 días enteros entre los huecos que me dejaba la corrección de mi tesis. Con los poco más de 200 yuanes que gané, compré un par de sencillos anillos de pareja. Al volver, tomé su mano y se lo puse. Duncan Su no podía ver, pero podía sentir. Sus orejas se tiñeron de rojo y, fingiendo calma, me preguntó, ¿qué es esto? Bromeé con él. Una pareja discutió en la calle y tiró sus cosas. Esperé un rato y recogí este anillo. No lo desprecies, joven maestro Su. No me llames así. Sunue se movió levemente. Con cuidado. Guardó el anillo barato contra su pecho y murmuró, aunque sea recogido, me gusta, porque me lo diste tú. Y cumplió su palabra. En los días que siguieron, incluso en nuestros momentos más íntimos, nunca se lo quitó. En voz ronca me decía, ¿lo sientes? Es tu amor el que llevo puesto. Relájate un poco. Podrías lastimarte con eso. Solo en esos instantes mostraba esa arrogancia juvenil y libre, propia del heredero mimado que solía ser. Volví en mí desde aquel recuerdo. Duncan avanzaba hacia mí paso a paso. Habla, Pilar. No hay nada que decir, respondí en voz baja, apretando el dobladillo de mi falda. El presidente Su se ha confundido de persona. No fue su prometida, la señorita Chan. ¿Quién le regaló ese anillo de compromiso? Él soltó una risa breve y fría. Yo nunca dije de dónde venía este anillo. ¿Por qué tú lo sabes tan bien? Mientras hablaba, ya estaba frente a mí. La distancia entre ambos era mínima, imposible de evitar. Desde abajo se oían murmullos. ¿Qué significa esto? El presidente Su insinúa que quien lo acompañó en su peor momento fue esa pequeña periodista. ¿Y entonces qué pasa con Sandra? Si te fijas bien, se parecen bastante las dos. Sandra me miraba con los ojos llenos de odio. Pero aún así tuvo que suavizar la voz para intentar calmar a Duncan. Duncan, no dejes que te engañe. Esa mujer siempre miente. Ya tiene antecedentes. Cerré los ojos un momento. Contuve el torbellino de emociones dentro de mí. Cuando los abrí, pude mirarlo con total serenidad. Sí, fui yo quien te lo dio. En aquel entonces necesitaba dinero. Me hice pasar por Sandra y te engañé durante 2 años. Luego tomé el dinero y me fui. Ya olvidé todo lo que pasó. Si desde el principio creíste que esa persona era Sandra, y ahora estás comprometido con ella, ¿qué sentido tiene corregirlo? No podía seguir hablando. Tragué el nudo en la garganta y respiré hondo varias veces. Dejé el micrófono y me dispuse a marcharme. En el instante en que me giré, una mano atrapó mi muñeca. El contacto de su piel, el calor abrasador en su palma, me resultaron demasiado familiares. Su voz sonó baja, profunda. Claro que tiene sentido. Tú dijiste que mientras llevara el anillo que me diste, sin importar a dónde fuera, me reconocerías de inmediato. ¿Sigue valiendo eso? Mis pestañas temblaron con fuerza. Bajé la mirada, escondiendo todas mis emociones en mi voz, hundiéndolas en lo más hondo de la garganta. Poco a poco, fui separando sus dedos para soltar mi mano. Cuando volví a levantar la cabeza, mi expresión era indiferente. Lo olvidé. Capítulo 13. Mentí. En realidad, durante los años que estuve estudiando en el extranjero, no dejé de pensar en Duncan. En el invierno de su 19º cumpleaños, justo antes de que regresara a la familia Su, nos encontrábamos en el punto más intenso de nuestro amor. El invierno en las ciudades del norte es tan seco que, al besarnos, las chispas del roce eléctrico picaban un poco en la piel. Hubo momentos en los que pensé en confesarle quién era realmente. Muchas veces, en medio de la pasión, él me besaba el oído y murmuraba con voz ronca, Sandra, Sandra, no me dejes. Era como si un balde de agua helada me cayera encima de golpe. En ese instante comprendí con brutal claridad, desde el principio, había llegado a su lado con un propósito vergonzoso, ocupando el lugar de otra persona. Duncan me había contado una vez, cuando era niño, mi primo me engañó para que entrara en un armario y me encerró ahí. Casi muero asfixiado. En esta vida, lo que más odio es que me mientan. Si descubriera la verdad, ¿también me odiaría hasta los huesos? La víspera de su 20º cumpleaños, el abuelo de la familia Su enfermó gravemente y, por casualidad, descubrió la verdad de aquellos años. Duncan había sido víctima de una trampa desde el inicio. Incluso el accidente de coche había sido planeado. El anciano envió a alguien a contactar con Sandra para llevar a Duncan de vuelta a casa. Sandra vino a buscarme. Ya era una famosa estrella de cine. Levantó la barbilla y me miró con altivez. Ahora que la familia Su quiere reconocerlo de nuevo, no creerás que aún tienes la oportunidad de convertirte en su esposa, ¿verdad?
Despierta. Ni la familia Su ni Duncan te reconocerán jamás. Para ellos solo existe una persona. Yo, Sandra. Desde el principio no fuiste más que una copia barata. Sacó un cheque de su bolso y me lo arrojó al cuerpo. Te doy 500,000 más. Deja de tener sueños ridículos. De lo contrario, contaré todo lo que pasó en el pasado. Levanté la cabeza de golpe y la miré con furia. Sandra, mamá también era tu madre. Mi madre era la hija mayor de la familia Chan. ¿Y ella qué era? Soltó una risa burlona. Una prostituta. Nada más. Aquel día, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. Perdí el control y la sujeté del cuello de la blusa, dándole 2 puñetazos llenos de rabia. Mientras ella gritaba, alguien irrumpió desde fuera. Me torció los brazos y me tiró al suelo. La brillante estrella, impecable y hermosa, me miró desde arriba con desprecio. ¿Acaso he dicho algo falso? Toma el dinero. Vete al extranjero y desaparece. Si vuelves a cruzarte en mi camino, haré que graben los escándalos de tu madre en su lápida. Se marchó. Yo me quedé mirando el cheque que cayó al suelo como una pluma, y recordé lo que había ocurrido 2 años antes. Cuando mamá enfermó, la familia pidió dinero prestado y quedó llena de deudas. Después de su muerte, ni siquiera pude comprarle una tumba digna. Fue justo entonces cuando Sandra me contactó. ¿Quieres dinero?, me dijo con una mueca de burla. Antes de que terminara de hablar, esa mujer apenas me crió unos días, murió, y punto. ¿Por qué tendría que darle dinero? Yo creí que hablaba por resentimiento e intenté explicarle. Ella quería quedarse contigo. Fue tú quien lloró y pidió irse con papá. Claro que me fui con él. ¿O esperabas que fuera tan tonta como tú? Sandra frunció el ceño. Su voz se volvió fría. ¿Qué pasa? ¿Querías que me quedara con ustedes y terminara igual de miserable, sin poder pagar ni una tumba decente? La miré. Las palabras se atoraron en mi garganta, incapaz de pronunciar ni una sílaba. Su rostro, tan parecido al mío, maquillado con perfección, mostraba fastidio y desprecio. El vestido de seda, el collar de diamantes, el bolso de piel de cocodrilo en su brazo, cualquiera de esas cosas costaba más de lo que yo podía imaginar. Levantó la taza de café, bebió un sorbo lentamente, y finalmente dijo, pero bueno, ya que somos hermanas, si necesitas dinero, puedo dártelo. 500,000 yuanes, y te harás pasar por mí para cuidar a alguien. Capítulo 14. Lo que debía ser una conferencia de prensa se había convertido en una farsa. Las miradas del público hacia Sandra se volvían cada vez más extrañas. Incluso algunos periodistas giraron los micrófonos y las cámaras hacia ella. Señorita Chan, ¿es cierto lo que acaba de decir el presidente Su? La persona que lo acompañó en sus días más difíciles no fue usted, sino la periodista Pilar. ¿Entonces todas sus acusaciones fueron calumnias? Sandra se quedó sin palabras, incapaz de defenderse. Solo pudo mirar a Duncan, buscando ayuda. Duncan, tú me conoces mejor que nadie. He estado contigo tantos años. ¿Cómo podría hacer algo así? Duncan bajó la vista hacia ella y sonrió con calma. No te preocupes. ¿No decías que había pruebas? El abogado ya está aquí. Todo lo de hoy quedará registrado como evidencia. Su voz sonaba suave y baja, como si la estuviera tranquilizando, pero Sandra tembló como si hubiera visto a un monstruo. La conferencia no pudo continuar. Recogí mis papeles del guión y me di la vuelta para bajar del escenario. Duncan me siguió en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Está lloviendo afuera, dijo por fin. Te llevo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo vertiera cubos de agua. Pensé durante 3 segundos, y decidí no seguir haciéndomela fuerte. Cuando subí al Rolls Royce de Duncan, lo miré de reojo y noté un destello de satisfacción escondido en sus ojos. Solo entonces saqué el teléfono y vi que todo lo ocurrido en la conferencia había sido transmitido en directo. Ya era tendencia en las redes sociales. Bajo varios temas, los internautas discutían ferozmente. ¿Entonces Sandra se apropió del mérito de la periodista? ¡Qué descaro! ¿Apropiarse? Esa mujer que subió de puesto abriendo las piernas. ¿Quién sabe cuál de las dos miente? Ya lo verificaron. Esas fotos desnudas estaban retocadas, aunque fueran reales. Ella solo estaba haciendo un trabajo pagado. Terminó, cobró y se fue. ¿De qué se queja? ¿Soy el único que piensa que Duncan es el verdadero desgraciado aquí? 2 mujeres, y ninguna vale la pena. Sentí que algo me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. Apagué el móvil de golpe y miré por la ventana. Las gotas de lluvia formaban delgadas corrientes que corrían sobre el cristal, mezclando las luces del exterior en un mosaico borroso de colores. La ciudad seguía igual que 3 años atrás, pero entre Duncan y yo, todo había cambiado por completo. En aquel entonces, la familia subcontrató al especialista más famoso del país. Tras 2 operaciones,
Duncan recuperó la vista. Sandra, que había contratado guardaespaldas con su propio dinero, ordenó vigilancia las 24 horas a mi alrededor, por miedo a que me acercara a él y revelara la verdad. Sin embargo, el día en que Duncan volvió a ver, ellos mismos me llevaron al hospital. Desde fuera de la habitación, no podía verlo. Pero sí escuché su voz insegura. Sandra, Duncan, estoy aquí, respondió ella con voz suave. Estaba tan preocupada por ti. Había modificado su tono para sonar exactamente igual que yo. Duncan no notó la diferencia. Solo dijo con un ligero reproche: me prometiste que cuando recuperara la vista, serías la primera persona que vería. No cumpliste tu palabra. No escuché más. El dolor que me atravesó el pecho fue tan agudo que casi me dejó sin aire. Desde el principio, en el mundo de Duncan, la persona que lo acompañó esos 2 años fue Sandra. No yo, no Pilar. Los guardaespaldas de Sandra me arrastraron hasta una sala de descanso. Poco después, ella entró caminando con paso firme sobre sus tacones. Su maquillaje, impecable como siempre, solo mostraba un pequeño borrón en los labios. Fue Duncan quien me lo quitó con un beso, dijo mientras se retocaba con calma frente al espejo. Me ama de verdad, no puede vivir sin mí. Se volvió hacia mí con una sonrisa pausada. Durante estos 2 años, lo cuidaste muy bien, pero para él, todo lo que hiciste, lo hice yo. Una mujer de tu clase jamás podría tener algo que ver con él. Jamás. Capítulo 15. ¿A dónde vas? A casa. La voz de Duncan se irrumpió de pronto, rompiendo mis recuerdos. Bajé ligeramente la cabeza. ¿Podría el presidente llevarme a la oficina? Tengo trabajo pendiente. Pero él no arrancó el coche. Con una mano apoyada en el volante, se inclinó hacia mí. Su expresión parecía dolida. Pilar, ¿de verdad tienes que llamarme así, con tanta distancia? Su voz, su aliento, esa mezcla familiar de su aroma con el olor a lluvia que se filtraba por las ventanillas, todo se entrelazaba, arrastrándome de nuevo a los recuerdos que tanto me esforzaba por enterrar. En ese instante, ya no quise contenerme más, lo aparté de mí con frialdad. ¿Y cómo quieres que te llame entonces? Pregunté con voz helada. ¿Joven maestro? ¿O Duncan? ¿Quieres que, como hace 3 años, mientras sangraba por protegerte, me grites, Sandra? Su garganta pareció trabarse de golpe. Aquellos 2 años ya terminaron, continué. La persona con la que tenías un compromiso siempre fue Sandra. Tu vida volvió a la normalidad. ¿Por qué volver a buscarme ahora? Porque esta no es mi normalidad, respondió él con un hilo de voz. Sus ojos se humedecieron lentamente. Nunca conocí a Sandra antes de aquello. Desde el principio, la única persona que reconocí, fuiste tú. El dolor me atravesó el pecho, denso y continuo. Cerré los ojos, y al hablar, mi voz temblaba sin remedio. Sigues mintiendo, Duncan. El día que recuperaste la vista, yo estaba fuera de la habitación. Escuché cómo la confundiste conmigo sin dudar un segundo. La abrazaste, la besaste. No lo hice, me interrumpió de repente. Su voz era tranquila, pero firme. En el primer segundo en que abrí los ojos, supe que no eras tú. Me quedé paralizada. Duncan continuó, con una serenidad inquietante. La situación en la familia era peligrosa. En esa habitación había más de un monstruo que deseaba mi muerte. Así que, en el instante en que descubrí que no eras tú, tomé una decisión. Sandra era perfecta, el blanco ideal. Una sonrisa leve cruzó sus labios, pero en sus ojos brillaba una frialdad cortante. ¿No le gustaba fingir ser otra persona? Entonces que lo hiciera hasta el final. De golpe, mi mente se llenó de las imágenes de aquellas noticias que había leído en el extranjero. Decían que Sandra había estado a punto de morir en una explosión real durante una filmación. Y otra vez, que un enorme cartel publicitario cayó sobre ella mientras viajaba con Duncan, dejándola gravemente herida. Nunca quise fingir que no te reconocía, continuó Duncan con voz baja. En estos 3 años han pasado demasiadas cosas. Después de que mi abuelo muriera, uno tras otro, los miembros de la familia intentaron matarme. Ahora, todos están o en prisión o en el infierno, entre ellos, incluso mi propia madre. Y no es que le tema a la muerte, cuando mi primo, obligado a cederme todas sus acciones, enloqueció y me apuñaló. Ni siquiera sentí dolor. En ese instante, susurró, bajando la mirada. Solo pensé en ti. Capítulo 16. El estacionamiento estaba completamente en silencio, bajo la luz tenue de los faros. Él se quitó la chaqueta y fue desabrochando, uno a uno, los botones de su camisa blanca. Dejó al descubierto una cicatriz, justo al lado del corazón. La familia es un caos, dijo con voz grave. No es algo que pueda obtenerse fácilmente, pero no importa. Después de hoy,
Sandra y las últimas fuerzas que la apoyan también caerán. Toda la familia Su, incluyéndome a mí, puede ser tuya. Se acercó poco a poco, hasta quedar a solo un suspiro de distancia. Aquellos ojos que antes siempre estaban nublados y sin enfoque, ahora brillaban como si guardaran dentro de sí todo el universo. Tragué saliva y murmuré con dificultad. Pero tú y Sandra ya. Nunca la besé, interrumpió él con firmeza. Nunca. Su voz se volvió más baja, más intensa. Estoy limpio. Hermana, puedes comprobarlo tú misma. Esa sola frase fue suficiente para romper la última cuerda de razón que me sostenía. Cuando me lancé sobre él y abrí su camisa, una avalancha de recuerdos me invadió. Su época más oscura también fue, para mí, los años más inciertos y desbordados de mi vida. Toda aquella confusión, la rabia y la impotencia sin salida, acabaron transformándose en los cuerpos entrelazados de ambos, aferrándose hasta el límite. En el asiento reclinado, lo sujeté por la corbata que rodeaba su cuello desnudo, como en tantas otras reconciliaciones después de nuestras peleas, tirando poco a poco, hasta tensarla, entre la leve sensación de asfixia. Duncan entrecerró los ojos y dejó escapar un suspiro de placer. Te extrañé tanto. Me abrazó, hundiendo el rostro en mi cuello. Sus manos ardientes recorriendo mi cintura con lentitud. Fueron unos idiotas, susurró. ¿Cómo pudieron creer que esa muñeca obediente y vacía podía ser tú? Nadie podría jamás interpretar lo que tú eres. Su voz, normalmente fría y afilada, estaba ahora teñida de deseo. Cuando el viento y la lluvia cesaron, ya era medianoche. Duncan condujo hasta una villa. Su corbata, ligeramente deshecha, aún colgaba del cuello marcado por mis huellas. Saqué el teléfono y vi una noticia en la cima de las tendencias, resaltada con un símbolo rojo de explosiva. Almohadilla Sandra es detenida e investigada. El mes pasado, mi medio hermano la contactó, dijo Duncan con calma. La amenazó con revelar sus secretos si no robaba de mí los documentos de licitación y otros archivos confidenciales. Guardé silencio unos segundos antes de responder. En voz baja, lo sé, lo sabías. Duncan giró la cabeza bruscamente hacia mí. Fuiste tú quien lo planeó, Pilar. Asentí. Clavé las uñas en la palma de mi mano, obligándome a sostener su mirada. Regresé para destruir a la familia Chan, para destruir a Sandra, y para reabrir el caso de hace 20 años, cuando la familia Chan difamó a mi madre. Por ese resultado, estoy dispuesta a pagar cualquier precio. Trabajo en medios. Esa es la razón principal. Hace 20 años, porque mi padre le interesó. La joven señorita Chan urdió un plan para arruinar a mi madre, acusándola de ejercer la prostitución, y la pequeña Sandra, con tal de vivir como una señorita acomodada, colaboró con extraños, empujando con sus propias manos a su madre al abismo. Mi madre fue detenida 15 días y perdió su trabajo. Al volver a casa, todos los vecinos la señalaban y hablaban mal, justificando a mi padre. Tras el divorcio de mis padres, mi madre, cargando con esa vergonzosa reputación, volvió avergonzada al campo conmigo. Se consumió en silencio, y murió de enfermedad poco después de los 50. El día en que murió, en la televisión del hospital daban noticias sobre la familia Chan. Decían que la pareja Chan era afectuosa y que sus hijos eran ejemplares, que eran un modelo dentro de la alta sociedad. ¡Qué ridículo!, murmuré. Cuando mi madre murió pesaba menos de 35 kilos. Las manos llenas de agujeritos donde la picaron las inyecciones. Y ella podía haber vivido muchos años más. Los negocios de la familia Chan no eran limpios. Han destruido a tanta gente, ¿y se atreven a llamarse modélicos? Me tapé los ojos y contuve las lágrimas con fuerza. Duncan, te utilicé, le dije. Sabía que no perdonarías a quien te traicionara. Por eso la empujé a cometer lo que a ti te repugna. Si por eso te sientes herido y me odias, no importa, pero yo debo llevarla yo misma al infierno. Contuve todas las emociones y lo miré con la mayor calma posible. Pero, hermana, estás temblando, murmuró Duncan, tomando la mano que yo llevaba atrás y llevándola con cuidado hasta sus labios, donde la besó. No tengas miedo, añadió. Si me usaste, me alegra. Eso significa que en tu corazón existo. Claro que estaré de tu lado. Te dije que toda la familia Su, incluyéndome a mí, es tuya. Capítulo 17. El tema de que Sandra fue detenida e investigada se mantuvo en tendencia durante 3 días. La familia Chan intentó apagar el escándalo a toda costa y recurrió a Duncan. Él, sentado tras su escritorio, escuchó la petición y sonrió. Qué conmovedor lo que dicen, pero, disculpen, la decisión no la tomo yo, la toma mi prometida. Mi padre, acompañado de su esposa de clase alta, se volvió hacia mí. Su expresión cambió al instante. Los miré con una ligera sonrisa. Será mejor que se preparen, porque pronto estarán en la misma situación que ella.
Duncan convocó a una rueda de prensa para aclarar su relación con Sandra. Ante las preguntas, sonrió con ironía. ¿Prometida? Eso nunca lo confirmé. Yo siempre me refería a la persona que me cuidó en aquel entonces. Alguien preguntó, ¿pero no fue porque cobró el dinero de Sandra que cuidó de usted? La sonrisa en los labios de Duncan no desapareció, pero su mirada se volvió fría centímetro a centímetro. Le aconsejo a esa periodista que vigile sus palabras. Hay mucha gente rica en este mundo. ¿Por qué precisamente ella cobraría por cuidarme? ¿No será porque me ama? El periodista se quedó sin palabras. Yo, sentada a su lado, guardé también silencio. Tras la rueda de prensa, publiqué unas grabaciones de la época en que ella vino a verme. Un ciego o un hijo abandonado de una familia adinerada. ¿Quién querría ocuparse de él? Ella apenas me cuidó unos días. Ya murió. ¿Por qué debería yo darle dinero? ¿Acaso querían que yo me quedara y viviera tan pobremente como ustedes, sin poder pagar ni una tumba decente? La opinión pública estalló. ¿En serio? ¿No era esa actriz siempre elegante y generosa? Resulta que Pilar y Sandra son hermanas de sangre. Fue ella quien mandó a Pilar a suplantarla, con toda su parafernalia que suma millones, y ni siquiera pagó la tumba de su propia madre. ¡Qué asco! Aprovechando el escándalo, hice una transmisión en vivo, frente a más de 1 millón de personas. Conté la verdad de hace 20 años. La señorita mayor de la familia Chan, Cecilie Chan, se enamoró de mi padre. En vez de aclararlo y divorciarse, montaron una trama para hundir a mi madre, obligándola a cargar con una vergonzosa acusación durante toda su vida. A mi espalda estaba un hombre de cara rapada y actitud encogida. Durante mis años de posgrado y prácticas investigué por todas partes y, con gran esfuerzo, logré dar con él gracias a una colega mayor en la profesión. Aquello lo hice por orden de Cecilie, confesó él. La señora Pilar era inocente. La engañaron para llevarla a una velada en la casa Chan. La emborracharon. Yo la ayudé a subir a una habitación y le dejé un fajito de billetes debajo de la almohada. Cecilie hizo que denunciaran primero. Antes de que mi madre recuperara la conciencia, entró la redada policial. Incluso hoy en día es fácil fabricarle a una mujer una reputación de prostituta y arruinarla públicamente. Y más aún en aquella época. Estudio comunicación y trabajo en los medios no solo por este caso. Voy a dedicar el resto de mi vida a limpiar el nombre de todas esas chicas que han sido difamadas e injustamente acusadas. Capítulo 18. Esa transmisión en directo fue la chispa final que provocó la caída definitiva de la familia Chan. Desde el principio, su fortuna se había construido con medios turbios. Y justo ahora, con las investigaciones anticorrupción reforzadas, era inevitable que terminaran cayendo. No fui yo quien los apoyó todos estos años, dijo Duncan. Fue mi medio hermano, el hijo de mi madre con otro hombre. Solo compartíamos algunos proyectos. Puedo retirarlos en cualquier momento. No te preocupes. Esto no me afectará. Por fin, sentí alivio. Entregué a la policía todas las pruebas que había reunido durante años. Gracias a que Duncan, tras asumir el control del grupo Su, había cortado todos los lazos con ellos. No resultó implicado. El día en que la familia Chan se derrumbó por completo. Llevé un ramo de flores y fui con Duncan al cementerio a visitar a mi madre. En la foto de la lápida, su sonrisa seguía siendo tan dulce, pero en sus ojos se adivinaba una tristeza permanente. Ella fue una mujer bondadosa y frágil, y amó sinceramente a mi padre. Por eso nunca pudo superar aquella herida. Cuando estaba a punto de morir, dije en voz baja. Me tomó de la mano y me pidió que no culpase a Sandra. Dijo que mi hermana no era hija biológica de los Chan, que seguramente su vida allí no había sido fácil. Ella no sabía que, todos esos años, Sandra se ganó el favor de Cecilie humillándola y despreciándola. Desde el momento en que entró en esa casa, su corazón empezó a pudrirse. Pasé la yema de los dedos por la foto de la lápida. Mamá, ya nadie volverá a pensar que tuviste la culpa. Ahora tengo una buena carrera, y también un novio. A mi lado. Duncan me corrigió con una leve sonrisa. Un prometido. Está bien, un prometido. Instintivamente giré el anillo de plata en mi dedo anular izquierdo. A juego con el de Duncan. Después de irme al extranjero, lo había escondido en el fondo de una caja. Convencida de que nunca más volvería a usarlo, acomodé las flores frente a la tumba y me incliné en señal de respeto. Cuando me giré, Duncan me observaba con atención. Pilar, dijo con suavidad, ve al coche. Quiero hablar un momento a solas con tu madre. El viento del otoño soplaba frío. Esperé largo rato en el coche hasta verlo regresar. Su abrigo negro estaba cubierto de rocío, y sus rasgos se veían aún más definidos bajo la luz tenue. Giré el rostro hacia él y pregunté, ¿qué le dijiste a mi madre? Encendió el motor y tardó un momento en responder.
Solo le di las gracias por haberte traído a este mundo. De no ser por eso, habría muerto en aquel verano de hace 5 años. Cuando estaba en lo más bajo de mi vida. Capítulo 19. Cuando todo se calmó, mi contrato se volvió permanente, e incluso obtuve un pequeño ascenso. Comencé a encargarme de entrevistas de manera independiente. El primer caso era el de una estudiante de secundaria que había sufrido acoso escolar durante un año entero por parte de un grupo de jóvenes ricos. Terminó lanzándose desde la azotea del colegio. Esa gente tiene dinero y poder. Nadie se atreve a tocarlos, dijo mi jefe, vacilante. Si no quieres ir tú, por supuesto que voy, respondí, tomando el expediente. De hecho, estoy preparando una campaña de concienciación contra el acoso. Le enviaré la propuesta esta tarde. Por una vez, tener a Duncan, ahora poderoso e influyente, a mi lado era una ventaja, y pensaba aprovecharla. La entrevista, junto con el diseño de la campaña contra el acoso escolar, me tuvo ocupada casi medio mes. Apenas tuve tiempo de ver a Duncan. Él me enviaba 20 mensajes, y yo apenas respondía con un solo emoji mientras comía pan y revisaba noticias. Esa noche me escribió que me tenía una sorpresa, y me pidió que regresara a casa. Al abrir la puerta, el cielo nocturno se colaba brillante por las ventanas. El cuarto estaba lleno de vapor caliente. Él, apoyado contra el cabecero, respiraba con fuerza, como un cachorro esperando atención. Sus ojos, húmedos y oscuros, se enredaron en mí. Pilar, me has dejado solo demasiado tiempo. Lo miré durante un buen rato, tanto que el implacable presidente se acabó sonrojado hasta las orejas. Entonces le quité la correa de la cámara del cuello y se la lancé. Póntela tú. Mi voz sonaba ronca después de todo un día en la calle. Voy a ducharme primero, añadí. Duncan obedeció sin quejarse. Cuando salí, con el cabello aún mojado, todo estaba listo. Solo una lámpara encendida junto a la cama. La luz de la luna entraba como agua derretida. Pero ni siquiera eso lograba enfriar el calor del ambiente. Pilar, bésame. Estás demasiado tensa. Déjame salir un poco. Cada palabra, cada mirada suya, destilaba una provocación lenta y envolvente. Cuando la tormenta cesó, el cielo ya comenzaba a clarear. De pronto recordé algo. El mes que viene tengo que viajar, dije en voz baja. Una entrevista importante. Una niña de una zona rural ha sido abusada durante años por varios hombres del pueblo. Caminó sola toda una noche por la montaña hasta llegar al pueblo y contactar conmigo desde un cibercafé. Ese lugar es muy pobre. Los caciques locales controlan todo. Será difícil entrar, así que probablemente me quede más tiempo. Su mano se apretó contra mis costillas. Será peligroso. Entonces que lo sea, contesté con indiferencia, sentándome y encendiendo un cigarrillo. Al notar su mirada fija en mí, añadí con calma, tranquilo, tendré cuidado, pero este tipo de historias son nuestra responsabilidad, son la razón de ser del periodismo. Duncan guardó silencio unos segundos. De pronto dijo, voy contigo. ¿Pero no tienes una negociación importante la próxima semana? Puedo posponerla. ¿Por qué? No hace falta. En serio, no es. No terminé la frase. Sus labios me interrumpieron con un beso ardiente. Bajó lentamente hasta mi cuello, respirando con calor sobre mi piel. Su voz ronca vibró contra mi oído. Porque soy tu guardián más leal. Ve y cumple tus sueños, yo te protegeré.